En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la serie de resúmenes de fin de año. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019. Es el quinto día de la novena al Niño Dios. Esta es la emisión 18.733 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando esta canción solo quería decir una cosa: helados. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Avanzamos en la serie de resúmenes mes tras mes para ir poniendo punto final a un año 2019 que ha tenido en los mayores contrastes elementos de mucho interés, tal vez un poco para la posteridad. Noticia del mes. En el tercer mes del año, Celsia, empresa del Grupo Argos, generó una de las noticias del mes y uno de los negocios del año en el país. El 8 de marzo, esa organización anunció la compra de los activos de distribución y del negocio de comercialización de la Compañía Energética del Tolima, conocida como Enertolima. El negocio fue a través de EPSA, filial de Celsia, y se pactó en 1.6 billones de pesos. Esa operación le aportó 490.700 clientes al portafolio de Celsia, que completó así 1.100.000 en el Valle y Tolima principalmente. Entre la infraestructura que fue adquirida por la compañía antioqueña hay 75 subestaciones y 11.000 kilómetros de red de distribución en 47 municipios tolimenses, incluida la capital Ibagué. Somos el punto de encuentro al servicio de relaciones duraderas, del posicionamiento organizacional y del intercambio de ideas y proyectos que potencien los negocios y la sostenibilidad empresarial. Somos el centro de convenciones Aburrasur, el lugar en Itagüí donde puede realizar sus eventos corporativos, asambleas, ferias, convenciones, reuniones y encuentros sin preocupaciones. Contáctenos www.aburrasur.com 444-2344. Y estos son otros acontecimientos de marzo en el resumen que presentamos en el Noticiero Económico Antioqueño. Con el inicio del tercer mes del año entró en vigencia la aplicación del llamado IVA plurifásico, que fue establecido en el artículo 475 de la Ley de Financiamiento sancionada hace un año, pero declarada inexequible a mediados de octubre. El nuevo IVA plurifásico es aplicado al consumo de cervezas y bebidas dulces tipo gaseosa, el yogur y el kumis. A diferencia del resto del IVA, es responsabilidad de toda la cadena hasta el consumidor final, es decir, lo cobran el productor, distribuidor y el comercializador, muchos de ellos tenderos. Y ese primer día de marzo, EPM divulgó parcialmente el informe entregado por la firma noruega chilena Scava Consulting acerca de la causa raíz de la contingencia en Hidroituango. Según la conclusión de la consultora, el origen del problema fue la falta de revestimiento en el piso del túnel y por ello la erosión de la roca y el taponamiento de la galería auxiliar de desviación a finales de abril de 2018, cuando comenzó la emergencia. Las responsabilidades en ese momento se dirigieron al consorcio asesor del diseño integrado por las firmas Integral y Solingral. Entre tanto, el 4 de marzo, Colombia finalmente optó por no utilizar el asbesto. La orden emitida ese día por el juez 39 y administrativo de Bogotá, Leonardo Galeano, fue sustituirlo. En su fallo, les ordenó a los ministerios de Salud y del Trabajo adoptar una política de sustitución de ese material, cuyo uso en varias ocasiones en el Congreso se intentó restringir, como consecuencia de los probados daños en la salud. Por otra parte, ese día la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que la firma caleña Evacol no podía seguir comercializando en el país los zapatos suecos, conocidos como Crocs, ya que la propiedad industrial le correspondía a la norteamericana Crocs Inc. Al resolver una demanda sobre competencia desleal, la SIC determinó ordenarle que retirara las existencias de los almacenes y de toda su red de distribuidores.
destruir ese producto y también los moldes. Igualmente le ordenó pagarle a Crocs 74.5 millones de pesos como indemnización. De otro lado, EPM informó que recibió créditos por 2.500.000 millones de pesos de parte de HSBC y Bancolombia con destino a cubrir sus requerimientos para financiar el programa de inversiones de 2019. La empresa aclaró que el plan de inversiones contemplaba también uso del flujo de caja, así como de lo obtenido con la venta de algunos activos. De otra parte, ese día Ecopetrol firmó el primer contrato de exploración y producción costa afuera, conocido como offshore. La inversión prevista es de $250 millones en una zona correspondiente al bloque Col 5, localizado costa afuera del Sinú, zona caribe colombiana, y sobre 400.000 hectáreas. Entre tanto, ese día la aerolínea LATAM anunció la inversión de $300 millones para reforzar la operación en 3 rutas colombianas: Bogotá-Cali, Bogotá-Medellín y Bogotá-Bucaramanga. El objetivo de la aerolínea es duplicar la expansión en el país, considerado como un mercado estratégico para la compañía chileno-brasileña. Por otro lado, ese 4 de marzo el gobierno emitió el decreto que estableció los pliegos tipo para la contratación de obras públicas. Y con ello quedó restringida la vieja costumbre de armar pliegos de condiciones a la medida de algún interesado, con los cuales se quedaba fuera de competencia muchas empresas y personas con capacidad para contratar. Esto es para todas las familias colombianas, para los Castro, que pronto serán 3. Y los 2 Betancur, Cata y su gato. Para los Pineda, que son 20. Y los del colegio, que siguen viéndose 20 años después. Es que donde hay un nosotros, hay una familia. Y donde hay una familia, está Noel. Por eso comparte cada momento con Galletas Noel. Noel, el sabor de estar juntos. Y en el resumen noticioso de marzo, recordemos que en el comienzo del mes era tan compleja la situación ambiental en el Valle de Aburrá que el 5 de marzo el área metropolitana determinó ampliar el pico y placa de 3 a 9 horas diarias entre el 6 y el 8 de marzo. La decisión, que no tenía antecedentes, incluso fue más radical para quienes tenían vehículos con modelo anterior a 1996, pues entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche no podían ponerlos a rodar por el Aburrá. Y además, la restricción obligó a desmontar la exención que desde hace varios años regía para algunas vías y sectores de Medellín. Ese 5 de marzo, 17 de las 19 estaciones de monitoreo de la calidad del aire marcaban naranja. El 6 de marzo, EPM inició el proyecto de extensión de la red primaria de acueducto hacia Caldas y La Estrella. Y con ello, la empresa de servicios públicos responderá a la creciente urbanización de esa zona del Valle de Aburrá. El proceso comprenderá 3 etapas e incluirá la construcción de tanques de almacenamiento, 14 kilómetros de tubería de compulsión y conducción, 2 kilómetros de tubería de distribución y 2 estaciones de bombeo. Las inversiones previstas serán de 223.900 millones de pesos. Por otra parte, Grupo Nutresa y Alpina anunciaron la adquisición del control de la importadora y comercializadora de alimentos Atlantic Food Service, mientras la primera invirtió 42.000 millones para tener el 51%, la segunda puso 15.600 millones para quedarse con el 19%. Atlantic tiene proveedores en 20 países y al momento del negocio colocaba productos en 7 ciudades del país. Por otra parte, la multinacional minera AngloGold Ashanti anunció la venta de algunos activos en el país, con el fin de concentrarse en los proyectos que tienen Antioquia, Quebradona en Jericó, en fase de exploración, y Gramalote en San Roque, en fase de construcción de infraestructura. Lo que enajenó comprende títulos de exploración y contratos de concesión minera sobre unas 36.000 hectáreas de tierra, así como los derechos para adquirir concesiones mineras sobre 215.000 hectáreas en varios departamentos. El negocio de AngloGold fue con Royal Road Minerals, que le pagó $4.6 millones. De otra parte, el 7 de marzo, como si no fueran pocos los problemas que sufrían los venezolanos por la falta de abastecimiento de alimentos, medicamentos y diversos bienes de primera necesidad,
Otra dificultad dramática comenzó ese día, un corte de energía eléctrica en varias regiones del país, cuyas causas no fueron claramente establecidas. Mientras la versión oficial se refería a ataques cibernéticos que causaron la caída del sistema eléctrico, la oposición señalaba como responsable al gobierno por descuidar el sistema. La falta de electricidad afectó todas las actividades en el vecino país, tanto las domésticas como las del debilitado aparato productivo, el poco comercio, la salud, la educación, las de comunicaciones, entre otras. Nuestros sueños siempre han sido inmensos. Queríamos iluminar la oscuridad siendo líderes en energías renovables con Celsia, para que los niños, donde estuvieran, solo se preocuparan por aprender. Hoy seguimos haciendo realidad nuestros sueños, invirtiendo en el desarrollo de Colombia, y no paramos de soñar. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y en este resumen de marzo, recordemos que fue el 8 de marzo, días previos a la reunión anual de la Asamblea de Accionistas, cuando Celsia, empresa del Grupo Argos, confirmó la compra de los activos de distribución y del negocio de comercialización de la compañía energética del Tolima, conocida como Enertolima. El 10 de marzo, una tragedia aérea golpeó al mundo. En Etiopía murieron 157 personas de 35 nacionalidades que viajaban en un avión de la aerolínea Ethiopian Airlines. La aeronave precipitó poco después de despegar del aeropuerto en la capital de ese país, Addis Abeba, con destino a Nairobi, la capital de Kenia. El avión accidentado era un Boeing 737X. Y un día después, el 11 de marzo, a la fabricante norteamericana Boeing se le vino el mundo encima, ya que varias aerolíneas decidieron parar la operación en los aviones 737 MAX 8 y la Unión Europea prohibió los vuelos en el espacio aéreo continental. La reacción fue de 31 aerolíneas asiáticas y africanas y de 15 países. 2 días después, la propia Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ordenó suspender todos los vuelos en las aeronaves Boeing 737 MAX 8 y 9. Mientras Boeing enfrentaba esas circunstancias que afectaban su acción en bolsa, en Colombia la Aerocivil salía a aclarar que ninguna aerolínea en el país operaba ese tipo de avión y que Copa y Aeroméxico, que ofrecían vuelos desde Colombia en esos aviones, ya habían optado por suspender el uso de esos equipos. El 12 de marzo, Renting Colombia, filial de Bancolombia, y Auteco lanzaron el primer programa de camiones eléctricos en el país. Con la meta de colocar 1.000 unidades durante 3 años, se unieron para fomentar el reemplazo de los camiones de combustión usados para la distribución de carga en zonas urbanas y así contribuir a la reducción de emisiones altamente contaminantes. Entre tanto, el 13 de marzo, el Ministerio de Transporte confirmó que interpuso una acción popular contra la aplicación Pickup Inc., con la cual desde 2016 hay ofertas de servicio de transporte en moto en 14 ciudades. La entidad argumentó que en el país no está permitido el servicio de transporte público de pasajeros en ese tipo de vehículos. El día 14, el taponamiento de la vía panamericana por parte del movimiento indígena en el Cauca implicó el aislamiento del sur del país, a donde desde entonces y durante 2 semanas no entraron ni alimentos. La protesta se suscitó en el incumplimiento de los compromisos que en el pasado fueron adquiriendo los gobiernos, que sucesivamente fueron desconociendo. Por ello ya se volvieron frecuentes los reclamos de la minga indígena, que consiguió la inclusión de sus peticiones durante el trámite de la ley del Plan de Desarrollo. El 15 de marzo, SmartFit Kappa Group manifestó la intención de ampliar su participación en Carcos de Colombia mediante una oferta pública de adquisición. El objetivo era adquirir la propiedad de accionistas minoritarios. Y en efecto, la OPA se concretó y finalmente la multinacional suiza adquirió el 30.6% para completar el 97.7% de la propiedad en la compañía Bayuna. No. 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 Que no quemes pólvora, Tembao. Se tenía que decir y se dijo. Este diciembre, brilla con luz propia, no con pólvora. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande.
Y continuamos en el repaso de los acontecimientos más importantes de marzo. El día 19, EPM decidió suspender temporalmente el proceso de venta de su participación accionaria en ISA. Y así se lo notificó al mercado y a la comunidad ese día cuando explicó que la intención era obrar en defensa del patrimonio público al considerar que una vez se conocieron los resultados de ISA en 2008, el precio de la acción subió. Por tal razón, frenó la venta para evaluar el precio inicialmente establecido y ajustarlo a la realidad de lo que el mercado estaba reconociendo. El proyecto luego lo retomó y está en marcha. Por otro lado, Celsia reveló que tomó la decisión de no desarrollar el proyecto hidroeléctrico Porvenir 2 y más bien venderlo. La empresa le adquirió ese proyecto a la Sociedad Producción de Energía SAS, filial de Integral, y contrató los estudios, diseños, el diagnóstico ambiental, trámite de licencias, entre otros. La inversión estaba estimada en $850 millones para construir una central con capacidad de 352 megavatios y con influencia en San Carlos, Caracolí, San Luis y Puerto Nare. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que Celsia adquirió ese proyecto y mientras invertía en trámites y permisos costosos y demorados, la estrategia privilegió un negocio con mucho futuro, las energías renovables no convencionales. De ahí la decisión de concentrar los esfuerzos y recursos en desarrollar proyectos eólicos y solares en el país y en Centroamérica. Ahora revisemos qué sucedió el 20 de marzo. El consorcio de Bimar, responsable del proyecto Autopista Mar 1, anunció el cierre financiero concretado por $2.200 billones de pesos. En la operación participaron 8 entidades encabezadas por la Financiera de Desarrollo Nacional. Del exterior es la mayoría de las financiadoras y una de las novedades fue el reinicio de financiación en Colombia del banco alemán KfW. De otra parte, el gobierno anunció la adjudicación del contrato de concesión al proyecto Puerto Antioquia, con un periodo inicial de 30 años por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y con ello el proyecto dio el paso definitivo para su desarrollo, luego de 8 años desde el anuncio. Entre tanto, el día 20, la Aerocivil dio vía libre al servicio de aerotaxi en la ruta Medellín-Puerto Berrío-Medellín, con 2 vuelos diarios a cargo de Zarpa. HMB Ingenieros, líderes en soluciones de ingeniería, construcción de proyectos de energía eléctrica y soluciones tecnológicas en Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos. Impulsamos el desarrollo a través de nuestros servicios, impactando el sector de energía, transporte, aguas, petróleo, industria y medio ambiente. Con un equipo de más de 2.000 personas, hacemos realidad ideas y proyectos que mejoran la calidad de vida de ciudades, regiones y países. Cimentados en el conocimiento, la transparencia, el profesionalismo y el respaldo de nuestra experiencia, seguimos construyendo estrategias para el progreso y desarrollo de nuestra sociedad. En HMB Ingenieros impulsamos el desarrollo. El 21 de marzo fue firmado el acuerdo vinculante de participación accionaria en el que 6 empresas y el departamento de Antioquia se comprometieron a aportar $220 millones para que el puerto Antioquia sea una realidad. La inversión total será de $700 millones y el puerto tendrá capacidad para movilizar 6.600.000 toneladas de carga al año. Se espera que esté listo en mayo de 2022. De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que le formuló pliego de cargos a On Vacation, empresa especializada en la venta de paquetes turísticos. La resolución 4345 de 2019 precisó que la empresa usó piezas publicitarias e informativas para ofrecer servicios a los turistas con las cuales pudo vulnerar las normas que protegen al consumidor. Entre las conductas identificadas, la Superintendencia mencionó el no especificar la duración del plan vacacional, no precisar el medio de transporte y no establecer la información mínima de la propaganda comercial con incentivos. De otra parte, el 22 de marzo el Banco de la República mantuvo en 4.25% la tasa de interés de intervención al considerar que la inflación estaba bajo control y había excesos de capacidad productiva en la economía. De otro lado, al mediodía de ese 22 de marzo, sorpresivamente por primera vez, el BID canceló sus reuniones anuales que 4 días después tenía previsto hacer en Chengdu,
suroeste de China. Su decisión fue la respuesta sin titubeos del banco a la decisión del gobierno chino de no darle visa a Ricardo Hausmann, el representante de Venezuela en la entidad nombrado por Juan Guaidó. Y ese día 22 de marzo en Santiago de Chile, 7 presidentes de Sudamérica firmaron la creación de una nueva instancia de diálogo e integración regional denominada PROSUR. Fue considerada por críticos como una respuesta a la promocionada UNASUR. Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, Perú y Colombia fueron los estados que crearon a PROSUR. De otro lado, ante las dificultades de que se quejaban los productores arroceros en el país, el gobierno decidió un programa de apoyo. El programa incluyó alivio en deudas, mejor acceso a financiamiento, normalización de cartera con el Banco Agrario y también 4.500 millones de pesos para construir un molino de prelimpieza, secado y almacenamiento de arroz en Espinal, Tolima. De otro lado, desde Santiago de Chile, la CEPAL publicó un informe según el cual la evasión y la elusión en Latinoamérica valen el equivalente al 6.3% del PIB regional, es decir, 335.000 millones de dólares. Queremos darte un consejo. Cuando tengas desechos de basuras y no encuentres un bote cerca, no los tires. Guárdalo un par de cuadras más hasta encontrar el lugar adecuado para arrojarlo. Así, ayudarás a que las calles de nuestra ciudad se vean presentables y elegantes. Yo aporto, él aporta, ellos aportan, nosotros aportamos y si tú aportas, serás de los nuestros. Ciudadanos competentes, ayúdanos a hacer de Medellín la ciudad más bonita. El 24 de marzo, el Invías adjudicó 3 contratos para la terminación de obras en el túnel de la línea y complementarios. Los contratos por 446.000 millones de pesos fueron adjudicados así. Al consorcio La Línea, uno por 143.000 millones para construir 2 túneles cortos, una vía a cielo abierto y varios puentes. La firma Concay se quedó con otro contrato por 161.000 millones de pesos también para construir un túnel, puentes y cerca de 6 kilómetros de doble calzada en el lado tolimense del proyecto. Y al consorcio Vía Las Américas le fue adjudicado un contrato para construir túneles, puentes y 6.5 kilómetros de doble calzada en el lado quindiano del proyecto. El 26 de marzo, el Foro Mundial de Productores de Café lanzó un llamado a la cadena global del grano en la búsqueda de soluciones a la situación crítica que tenían 25 millones de cultivadores por los bajos precios internacionales del grano. Colombia hace parte de ese grupo y lidera los pedidos para garantizar la sostenibilidad del primer eslabón de la industria. Por su lado, a un año de cumplir el centenario, Grupo Nutresa confirmó que este año preveía hacer adquisiciones para lo cual tenía la capacidad y un bajo endeudamiento. Y además con el fin de sumar capacidades que le aportaran conocimiento, agilidad y diferenciación, creó el Fondo Nutresa Ventures que con 50 millones de dólares identificará opciones de inversión en empresas. Toma un café La Bastilla pa' que rinda, el tiempo con la familia pa' que rinda, el trabajo en la oficina pa' que rinda, todo rinde más con Café La Bastilla. Cada buen momento para disfrutar la vida rinde más cuando sientes el sabor de tu Café La Bastilla. Café La Bastilla, pa' que rinda. El 27 de marzo, el Comité de Regla Fiscal aceptó la propuesta del gobierno para flexibilizar las metas de déficit fiscal para los próximos años. La decisión fue una respuesta a los requerimientos del gobierno que tiene una situación de estrechez alentada por los compromisos de gasto. Ese día, Tigo Une comunicó la decisión de apagar sus canales de televisión, argumentando que es una empresa de telecomunicaciones y no una productora de televisión. El cierre de esos canales que implicó el recorte de plazas de empleo se concretó el 16 de abril. La Asamblea de Accionistas de la compañía Celsia aprobó el cambio de razón social de la empresa, que dejó de ser una empresa de servicios públicos a una sociedad anónima orientada a la inversión en energías. Ese día, la compañía filial del Grupo Argos anunció que en los próximos 3 años prevé construir granjas solares con capacidad de 450 megavatios y parques eólicos con 330 megavatios. Por su parte, Coltejer confirmó que su traslado hacia Río Negro estaba en marcha y los terrenos en Itagüí, con área de 23.000 metros cuadrados, serían destinados para un desarrollo inmobiliario
que incluso ya tenía aprobación de la Curaduría Segunda de ese municipio. Y cerremos el resumen de marzo con esta información. Planeación Nacional anunció que con inversión de 5.300.000 billones de pesos, el gobierno hará el censo predial o actualización predial en el país, con el fin de tener el nuevo catastro multipropósito en el año 2025. El documento permitirá tener la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de los bienes inmuebles públicos y privados. En la emisión de mañana, sábado 21 de diciembre, compartiremos el resumen de los acontecimientos económicos de abril. Un feliz día. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Gracias por su atención. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestras emisiones en el canal de YouTube Noticiero Económico. También puede consultar nuestro canal de información notieconómico.net. En la redacción, Jesús Antonio Vargas Marín, Juan Camilo Quiseno y Gustavo Zavala Berrío. En la dirección, J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. Con mucho gusto les hemos acompañado con el resumen del mes de marzo. Ana Catalina Zuluaga y Jesús Antonio Vargas. Para todos nuestros oyentes, muy buenos días.